Está por arrancar la Liga MX, así que vamos a hacer un repaso de todos los fichajes que se han hecho hasta el momento. Hablaremos de América, Pumas, Cruz Azul y Chivas, los cuatro grandes que se han movido bastante en este mercado de fichajes. Ha habido grandes incorporaciones y también grandes bajas. Quédate para que te informes de todo lo que ha pasado con estos equipos. Comenzamos. Primero hablaremos de Chivas, que fue uno de los que primero se movió en el mercado. La verdad, bastante bien la directiva de Chivas, trayéndole dos refuerzos a Gabriel Milito. Cerraron un gran torneo y solamente necesitaban apuntalar algunas posiciones. Brian Gutiérrez llega desde la MLS, el jugador mexicoamericano, un mediapunta que tuvo bastante buen rendimiento. En el último torneo anotó 9 goles y dio 3 asistencias. Es un refuerzo de calidad, ya que se lo estaban peleando algunos equipos de la Liga MX, según se comentó en medios de comunicación, y Chivas se lo termina quedando. Es un gran fichaje por alrededor de 5 millones de pesos, es lo que se lee, por ejemplo, en Record, y llega para ser parte de esa zona atacante de Chivas. Creo que es un gran fichaje. Y el otro refuerzo es Ángel Sepúlveda, también en el ataque. Este salió un poco caro, según bastantes medios de comunicación, 3.5 millones de pesos. El fichaje del cuate es fundamental para Chivas. Y es que, ante el mal rendimiento que han tenido tanto Alan Pulido como Javier Hernández, la hormiga necesita un futbolista de experiencia que le ayude a aprender más cosas dentro del fútbol mexicano y también que le dé descanso en ciertos momentos. Y Ángel Sepúlveda es el perfil ideal para esa posición. Tiene 34 años y el precio es bastante elevado, pero creo que es un fichaje bastante bien identificado por parte de la directiva. Sepúlveda ya tuvo un paso por Chivas, no le fue del todo bien, pero creo que en esta segunda etapa, mucho más maduro y con el nivel tanto de experiencia como de nivel futbolístico que adquirió en Cruz Azul, puede ser una gran incorporación, saliendo en los segundos tiempos y sobre todo dándole descanso a la hormiga que llegó, por ejemplo, lesionado a la última liguilla del fútbol mexicano. Así que es un fichajazo en el aspecto deportivo. Quizá en lo económico no será del todo positivo gastar tanto dinero en un jugador tan veterano, pero es una necesaria incorporación para Chivas. Y entre las salidas más reseñables en este caso es la partida de Alan Mozo. Y también que hay otros futbolistas en la cuerda floja. Se habla, por ejemplo, de que Eric Gutiérrez podría salir del equipo. Centrémonos en el caso del lateral derecho mexicano, ex de Pumas, que ahora jugará cedido en Pachuca. Es una baja que ya viene desde hace tiempo, en el que Alan Mozo ha perdido protagonismo en el equipo y con el buen rendimiento que tuvo Richard Ledesma en esa posición durante el pasado torneo, quedó totalmente borrado del once titular. Así que busca una nueva oportunidad en Pachuca. Creo que es un movimiento inteligente por parte de Chivas, sobre todo porque Mozo es un futbolista que acumula mucho en lo mediático para el equipo. Y su salida, ya no siendo un jugador titular y que le quitaba un poco un espacio a un joven que podía aprovechar, ya que no es la posición de lateral derecho titular. Mozo ya era el lateral derecho suplente. Entonces creo que sí es una oportunidad para que algún joven pueda ocupar ese rol dentro del primer equipo, siendo para minutos residuales o alguna ocasión en la que no esté Richard Ledesma. Pero Mozo no terminó de consolidarse en Chivas, tuvo una muy buena primera etapa, pero en este momento, en el proyecto de Gabriel Milito, no estaba rindiendo como para mantenerlo en el banquillo con la ficha que debe de tener y lo mediático que es el futbolista. Ahora pasamos a hablar de Pumas, un equipo que también ha hecho 4 incorporaciones en este caso. El primero, una de las posiciones que más necesitaba, el fichaje de Juninho, el delantero brasileño de 29 años, ex Flamengo y Karabaj. Es un jugador que no era titular en Flamengo, sí había tenido algunos minutos. Marcó 14 goles en los 58 partidos que disputó durante la temporada 24-25. Recordemos que el Brasileirao no tiene una calendarización similar al de la Liga MX, es un poco más similar a la que tienen en la MLS, pero bueno, esos son los datos durante su última temporada completa que disputó fútbol tanto europeo como sudamericano. Es un jugador que está valuado y que fue el fichaje por alrededor de 5 millones de pesos según algunos medios de comunicación. Aquí hay que hacer una aclaración, no siempre se dan a conocer las cifras oficiales y quizá ustedes consulten alguna otra fuente y pueda tener otro dato referente a cuánto cuesta cada uno de los fichajes. Pero si es así, pues déjenlo en los comentarios y juntos construimos la realidad, ¿no? Por así decirlo. Si un medio dice que son 5 y otro 5,5, pues es una cifra bastante similar. Pero en este caso puede haber alguna variación importante.
Así que tengan mucho ojo cuando consulten alguna nota o cuando vean, por ejemplo, este video. Comenten ahí en los comentarios cuáles son sus fuentes favoritas para consultar información sobre el mercado de fichajes y también cuánto ustedes creen que costó Juninho a los Pumas. Los otros fichajes son jóvenes mexicanos, en los que entran Jordan Carrillo, César Garza y también Tony Leone, un jugador de 21 años, defensa de Monterrey, que debutó en el pasado torneo, tiene apenas 2 partidos con Monterrey. Es un joven de 21 años, la verdad es un defensa, lo hemos visto muy poquito en primera división y busca un hueco. Se va cedido un año a Pumas, pero sigue siendo propiedad de Rayados. César Garza es un jugador que tenemos un poco más visto. Recordarán que formó parte del Mundial Sub-20 que disputó México el año pasado y estaba cedido en Escocia, en un equipo en el que solo disputó 2 partidos. Viene en busca de minutos y sigue siendo propiedad de Monterrey. Así que veremos si encuentra una estabilidad en Pumas en esta etapa. Es un futbolista que tiene bastante proyección y que creo que puede ser importante para el equipo, sobre todo en ese rol en el centro del campo. Y el otro es quizá el más sonado o el que más conozcan, Jordan Carrillo, el jugador de ya 24 años, ex Santos Laguna. Es un futbolista, la verdad, que es bastante bonito de ver, es un jugador que regatea mucho, que encara, que busca, pero no ha tenido sus mejores temporadas y sale cedido de Santos después de un torneo en el que jugó bastantes pocos minutos. Solamente disputó 349 minutos en el último torneo de Liga MX y en Santos, uno de los peores equipos que justo estaba buscando talentos para explotar, y Jordan Carrillo no terminó por encajar. Veremos cómo va en esta etapa porque realmente era uno de esos talentos que disfrutas mucho cuando ves fútbol. Entonces esperemos que le vaya muy bien esta nueva etapa con Pumas. Llega el turno para Cruz Azul, uno de los equipos que más se movió en el mercado, así que analizaremos todos los movimientos que hizo. Recordemos, ya comentamos la baja de Ángel Sepúlveda, que se fue a Chivas, pero también hay otros movimientos. Y empezando por la delantera, Miguel Ángel Borja, el ex delantero de River Plate, un centro delantero colombiano de 32 años, llega a Cruz Azul. Llega libre después de terminar contrato y dicen rechazar ofertas de, por ejemplo, Boca Juniors para unirse a su club y prefirió mejor venir a Cruz Azul. Llega también para suplir el hueco que deja a Giacomakis en la delantera. Ahora mismo Cruz Azul solo tiene al Toro Fernández y ahora a Miguel Borja, además de Mateo Levi, el canterano Cruz Azulino. Veremos qué rol ocupa. Yo creo que será el delantero titular si las lesiones lo respetan y el ritmo de juego que tiene es el suficiente como para ser titular en el equipo del Arcamón. Cruz Azul tiene una situación algo peculiar, muy similar a la que ya comentaremos con América, con el tema de los no formados en México. Y es que parecía que Miguel Borja no alcanzaba una de las fichas de no formados en México, pero hay algunas salidas que ya se están gestando en Cruz Azul que le podrían abrir un lugar. Así que vamos a comentarlas. Aunque antes de hablar las bajas, recordemos la otra alta, que es la de Agustín Palavecino o Palavecino, el jugador argentino que jugaba hasta el pasado torneo en Necaxa, que al parecer llegará a Cruz Azul durante este torneo. Me parece que ya aterrizó en la Ciudad de México, ya es un poco oficial que llegó al club. Se hablaba de un intercambio por Lorenzo Faravelli más una cifra económica. Horas después de grabar el video, Faravelli sí está confirmado como nuevo refuerzo de Necaxa, por lo que sí deja a Cruz Azul para hacerle un hueco a Matías Palavecino. Y es que Palavecino ocupa justo esa posición de no un contención ni tampoco un mediapunta. Jugaría un poco una posición intermedia, un jugador más organizador que ya compartió con Paradela tanto en River Plate como en Necaxa, así que encajan muy bien, ya se han entendido en grandes partidos en la Liga MX, así que es un fichaje que llega justo para ser esa tercera parte del centro del campo que puede utilizar Nicolás Larcamón. De este por el momento no han trascendido las cifras que podría costar. Ahora sí, vamos a comentar el tema de Mateusz Bogusz, una de las novelas que se vivieron en este mercado de fichajes, porque se hablaba de que no quería regresar a entrenar con Cruz Azul porque quiere ser traspasado. El jugador polaco, que llegó desde la MLS por alrededor de 10 millones de dólares, no ha terminado por rendir y él tampoco está del todo contento con esta etapa en Cruz Azul y quiere irse del club. Es lo que se ha trascendido en los medios de comunicación. Se parece que esta semana volvió a reportar con el club y iniciar la pretemporada, pero su principal destino podría ser volver a la MLS en el Houston Dynamo. Incluso Fabrizio Romano
uno de los periodistas más importantes a nivel internacional del fútbol, habló de su posible llegada al equipo de la MLS, señalando que ya hay una oferta formal por él. Así que esperemos que en los próximos días se pueda concretar o no su salida del equipo, ya que Cruz Azul hizo una inversión bastante importante por él y sería relevante que salga del equipo, además de que liberaría una de las plazas de extranjero que ocuparían o Palavecino o Miguel Ángel Borja. La otra baja, que ya es oficial de cierta forma, es la de Ignacio Rivero, el futbolista y capitán del equipo, que se desempeñó durante los últimos años con un gran rendimiento. Deja el equipo para irse a Xolos. El mediocampista uruguayo, la verdad, lo hizo bastante bien, era uno de los jugadores principales y creo que justo Cruz Azul está viviendo una renovación de ciertos liderazgos dentro del equipo con la salida de Sepúlveda, Faravelli, que ya vemos que está en la puerta de salida, y también de Rivero, 3 futbolistas que se hicieron muy importantes en la etapa de Martín Anselmi, que ya está un poco llegando a su ocaso con algunos de estos liderazgos. Veremos qué jugadores toman ese rol de ser el líder del equipo y sus roles dentro del campo. Pero sí, la baja de Ignacio Rivero se va a sentir, sobre todo en la afición, que tenía un gran cariño por el futbolista. Llega a Xolos y digo que es más o menos oficial porque el Loco Abreu, ya incluso el DT de Xolos, habló sobre su llegada. Dijo que no estaría posiblemente disputando sus primeros minutos frente al América en la jornada 1 y sería un pilar para enlazar tanto el ataque como la defensa en el equipo fronterizo. Así que ya es un hecho que dejará Cruz Azul. Y por último hablaremos de las Águilas del América, que hicieron oficial en días recientes su fichaje, el único oficial 100% que han hecho durante este mercado, y es la llegada de Rodrigo Dourado a el América. Este futbolista que ya supera los 30 años, es un jugador veterano que estaba desempeñándose en el Atlético de San Luis, ya tiene bastantes temporadas jugando en México, lo conocemos bastante bien, es un 5, bastante fijo, bastante bueno en la recuperación del balón, pero no muy creativo al ataque, que tampoco se le pide. Creo que es un rol que necesitaba América, con el nivel bajo que ha mostrado Jonathan Dos Santos, que ya está en el ocaso de su carrera. Tiene 6 meses más de contrato, incluso parecía que ya no iba a renovar más, pero sí lo hizo. Así que este año, este torneo, André Jardine tendrá tanto a Dourado como a Jonathan Dos Santos como a Alan Cervantes en esa posición. Y después de hablar de Dos Santos, hablamos de Cervantes, que no ha terminado por ser el futbolista que tome la batuta en el centro del campo para América. Creo que se ha quedado bastante corto, salvo la temporada del tricampeonato, en la que sí fue pieza clave. El resto se ha diluido bastante su nivel. Creo que es un futbolista que, si el América estaba bien, que era un equipo que jugaba bastante bien, o que por lo menos sabía lo que estaba haciendo en la cancha, Alan Cervantes logró rendir al nivel de sus compañeros, pero no es un jugador tan destacado. Entonces Dourado llega para ser el titular en esa posición. Me parece una gran incorporación, pero América tiene un problema en cuanto a también las fichas de extranjero. Y es que las tiene totalmente llenas, incluso con Dourado no podría tener una. Se habla de la posible baja o no inscripción en el torneo de Igor Lichnowsky. Víctor Dávila también estaría en la puerta de salida, pero el central es el que más papeletas tiene para no ser inscrito el próximo torneo. Veremos cómo termina gestionando este mercado América, que se metió en un gran problema con las plazas de extranjero. Ya incluso tuvo un problema similar con Javairo Dilrosun el torneo pasado, que terminó siendo enviado a la sub-20 y aún cobra su contrato de primer equipo. América no ha gestionado nada bien ese tema y justo ha trabado algunas posibles incorporaciones. Pero Jardine ya tiene a Dourado y también se habla de 2 posibles fichajes que aún no son oficiales, pero se rumorean bastante. Una es la llegada de Fernando Tapia, el portero de Tigres, sub-20, no, tiene 24 años ya, me parece, que destacó mucho en Gallos hace algunos años y encontró un lugar en Tigres, pero nunca tuvo una oportunidad y vuelve al América. Recordemos que él es canterano y al parecer América tiene una parte del porcentaje de su carta, entonces no sería una contratación tan costosa para el equipo. Y se hace este fichaje sobre todo por el torneo tan extraño que tendremos este año. Y es que con el Mundial, Javier Aguirre solicitó que los seleccionados mexicanos de la Liga MX por lo menos puedan reportar con él
antes del torneo. Entonces la Liga MX y la liguilla se jugarán sin seleccionados nacionales, por lo que Malagón no estaría en el arco del América para unos hipotéticos cuartos de final, semifinales o final. Por eso se haría el fichaje de Fernando Tapia, que competiría con Rodolfo Cota para ver quién es el portero titular en esa etapa del torneo. Y también la posible llegada de Brian García. De García, este lateral derecho de Toluca, que estuvo cedido en Pachuca, llega sobre todo porque Kevin Álvarez no está en un gran nivel, llegaría, este todavía no se hace oficial, me parece que todavía está la negociación pendiente, incluso la salida de Ralph Orquín, el lateral izquierdo canterano del América, podría entrar en la operación, aunque en los últimos días dicen que son operaciones diferentes porque él podría llegar a Toluca. Pero bueno, volviendo al tema del lateral, García del Toluca llegaría justo porque Kevin Álvarez no está en nivel y porque Israel Reyes también se iría a la selección mexicana, entonces América ocuparía otro futbolista para rellenar ese espacio. Veremos qué pasa en el cierre del mercado, queda todavía bastante tiempo, recordemos que no termina con el inicio de la Liga MX ya el próximo fin de semana, entonces quédense al pendiente, les estaré subiendo videos, yo creo que serán tipo short si se anuncia algún fichaje y ya lo hablaremos entre semana con más calma en un video más largo. Pero bueno, esos son el repaso de los últimos fichajes que se han ido dando y algunos que ya estaban, pero no habíamos tenido la oportunidad de comentarlos aquí en el canal. Así que dejen en los comentarios cuál es el fichaje que más les ilusiona, cuál es el fichaje del que deberíamos hablar o qué esperan para este torneo de la Liga MX que está a punto de comenzar. Muchas gracias por ver este video.